Imaginen a una madre, agotada tras un día de trabajo manual, abriendo la puerta de su humilde casa suburbana, solo para encontrarse con una horda de hombres armados con mazos y órdenes judiciales falsificadas. Sus hijos, con los ojos abiertos por el terror, se aferran a sus faldas mientras los invasores destruyen las paredes que albergan sus recuerdos más preciados. Fotos de un padre ausente, una cuna improvisada, platos heredados de su abuela. «¡Fuera de aquí, ratas!», grita el capataz, riendo, mientras destroza la estufa donde se preparaban con cariño escasas cenas. La madre suplica entre lágrimas: «¡Por favor, esto es todo lo que tenemos!». Pero él la empuja al suelo y las excavadoras retumban de fondo, devorando todo el barrio para dar paso a un condominio de lujo para los ricos. ¿Cómo puede la ley proteger a los poderosos mientras aplasta a los vulnerables? Esta injusticia no puede quedar impune. Polvorientas calles de una favela en el corazón de Sao Paulo, donde el asfalto agrietado se mezclaba con el olor a pan fresco y aguas residuales. Nacida en una familia de inmigrantes del noreste que huyeron de la implacable sequía del Sertão, Helena aprendió desde pequeña que sobrevivir no era un derecho, sino una conquista diaria. Su madre, costurera de manos callosas, cosía uniformes de noche para alimentar a 7 personas, mientras que su padre, albañil alcohólico, desaparecía en noches de rabia y arrepentimiento. A los 10 años, Helena ya vendía dulces en los semáforos, con la mirada atenta a los conductores apresurados que apenas notaban su presencia. «Algún día tendré un hogar de verdad», se prometió a sí misma, mientras contaba sus monedas sucias al final del día. A los 18 años, Helena encontró el amor en Marco, un mecánico de amplia sonrisa y manos manchadas de grasa que reparaba camiones en un taller improvisado. Se conocieron en un festival de San Juan, bailando forró bajo luces navideñas recicladas, y el mundo pareció, por un instante, menos cruel. Se casaron en una sencilla ceremonia en la iglesia de la esquina, con pastel de maíz comprado con su sudor. Pronto llegó Sofía, su primogénita, con rizos negros y una risa que resonaba como campanas. Luego llegaron los gemelos, Lucas y Ana, trayendo caos y alegría a partes iguales. Helena intercambiaba dulces por turnos en una fábrica de ropa, cosiendo etiquetas en ropa que nunca usaría, con los dedos perforados por agujas que parecían castigarla por su ambición de una vida mejor. La familia Vasconcelos construyó su casa ladrillo a ladrillo en un terreno irregular a las afueras del pueblo, donde el suelo era arcilloso y las promesas de urbanización nunca se materializaban. Helena se despertaba a las 4 de la mañana, preparaba café aguado y sándwiches de mortadela para los niños y besaba a Marco antes de que saliera a su turno de noche. Durante el día cosía, soñando con el examen de admisión a la universidad que nunca presentó. Administración de empresas, tal vez, para regentar una pequeña tienda de telas. Por la noche, ayudaba a Sofía con sus tareas, animándola a estudiar para escapar del círculo vicioso. «Vas a ser abogada, hija mía, y lucharás por gente como nosotros», le decía, mientras Lucas y Ana se peleaban por un trozo de torta de maíz. Helena era el pilar invisible de la familia, quien medía las cuentas a fin de mes, recortando gastos con precisión. Participaba en 1900 la asociación de vecinos, organizando limpiezas comunitarias para limpiar las calles inundadas por las lluvias de verano, y soñaba con un huerto comunitario que proporcionara fruta fresca a los niños desnutridos. Su fe era práctica. Rezaba el rosario todas las noches, no para pedir milagros, sino para tener fuerzas para afrontar el día siguiente. Sus amigos admiraban su resiliencia. «Helena es de hierro», decían, pero ella se veía como arcilla moldeada por la adversidad, frágil bajo presión, pero moldeable para el bien. En el barrio Sol Naciente, Helena era conocida como la madrina de la viuda,
pues ayudaba a los vecinos a negociar deudas usureras o a llenar solicitudes de ayuda del gobierno. En una ocasión se enfrentó a un policía corrupto que extorsionaba a amas de casa para obtener protección, marchando a la comisaría con una petición firmada por 30 familias. El hombre retrocedió, murmurando amenazas, pero Elena no pestañeó. Esta valentía provenía de una infancia marcada por silencios opresivos, la muerte de su madre por tuberculosis a los 12 años, la violación no denunciada a los 15, el embarazo de alto riesgo de Ana que casi la lleva. Cada cicatriz era una lección. El mundo no le daba pie, pero ella las arrancaba con uñas y dientes. Marco, su pareja desde hacía 20 años, era el complemento perfecto, extrovertido donde ella era reservada, soñador donde ella era pragmática. Juntos renovaron la casa poco a poco, un techo de hojalata para protegerla de las goteras, pisos de cerámica agrietados pero resistentes, un porche donde los niños jugaban a la mancha al anochecer. Elena guardaba una foto amarillenta en su billetera. La familia en la playa de Santos, unas vacaciones inusuales financiadas con trabajos extra. Eso es lo que importa, pensó, ignorando el dolor de espalda de la fábrica y la hinchazón de los pies por las horas de pie. Pero Elena no era ingenua. Conocía las sombras que acechaban en el barrio, los políticos que prometían asfalto y alumbrado público, pero solo cumplían promesas vacías, los promotores inmobiliarios que veían sol naciente como un terreno baldío a punto de ser devorado por torres de cristal. Leía periódicos viejos en la biblioteca municipal, anotando los nombres de concejales corruptos, jurando proteger su hogar. Su hija Sofía, de 16 años, había heredado esa vena combativa, debatiendo sobre derechos humanos en la escuela y colocando carteles a favor de una vivienda digna. Elena la veía como una extensión de ella, la prueba de que el esfuerzo valía la pena. La rutina de Elena era un ritual de resistencia. Despertarse, trabajar, amar, planificar. Los sábados cocinaba feijoada para sus vecinos, intercambiando historias alrededor de la mesa improvisada. La vida es una mala costura, bromeaba, pero la remendamos. En secreto, guardaba un cuaderno de sueños, la universidad para Sofía, un viaje para Marco, una casa propia con patio. Estas ensoñaciones las sostenían los días en que la fábrica recortaba horas extras o cuando el alquiler del solar subía sin previo aviso. Elena Vasconcelos no era una heroína de cuento de hadas, era real, con líneas de risa y preocupación, manos que temblaban al final del día pero que nunca soltaban lo que amaban. Representaba a millones como ella, invisible en la maquinaria de la ciudad, pero esencial para el movimiento mundial. La suya era la historia de una mujer que contra todo pronóstico tejió dignidad de la nada, tejiendo la esperanza en 1200 hilos frágiles. Y fue precisamente esta red la que el destino cruel e impredecible comenzaría a desentrañar. Donde los peones, como los habitantes de Sol Nascente, eran desechables. Pasó su infancia con tutores extranjeros y viajes a Europa, en contraste con las favelas que veía desde la ventana de su blindado. Los pobres son como la mala hierba, había dicho una vez su padre, mientras arrancaba una flor silvestre del inmaculado jardín. Víctor había interiorizado esta lección, transformándola en un imperio. A los 25 años, heredó la constructora familiar y la expandió con astucia depredadora. Sus proyectos, condominios de lujo con piscinas climatizadas y helipuertos, devoraron barrios periféricos, desplazando a miles de personas en nombre del progreso. Cultivó alianzas con concejales, jueces y policías, impulsadas por sobornos disfrazados de donaciones de campaña. Su oficina en la Avenida Paulista, con vistas panorámicas de la ciudad que él había ayudado a forjar, era un santuario de mapas y contratos, donde las firmas falsificadas sellaban destinos. Víctor no vio rostros en las demoliciones,
solo vio líneas de ganancias que ascendían en gráficos relucientes. Su entrada al mundo del sol naciente fue orquestada con precisión quirúrgica. En una reunión a puerta cerrada en el Palacio de los Bandeirantes, Víctor presentó su proyecto Horizonte Verde, un complejo de apartamentos de lujo que prometía empleos e infraestructura. El gobernador, endeudado con la constructora, asintió, ignorando los informes de impacto social. Víctor contrató agentes para falsificar informes ambientales, alegando que el barrio era una zona de riesgo geológico. Jueces afines emitieron medidas cautelares y la maquinaria burocrática funcionó a toda máquina, aplastando las objeciones. Veía a los residentes como obstáculos, no como seres humanos, hormigas que debían ser fumigadas para el bien común de su balance. Víctor Langoni era un hombre de rutinas meticulosas: desayuno con huevos orgánicos a las 7, reuniones con lobistas a las 9, golf por la tarde en clubes exclusivos, donde cerraba tratos. Su esposa, una socialité especializada en cirugía plástica, organizaba cenas para filántropos, donde Víctor donaba a ONG Fantasma, lo que manchaba su imagen pública. Sus 2 hijos, educados en Harvard, dirigían sucursales en el extranjero, perpetuando su legado. Pero tras la fachada, Víctor albergaba un profundo cinismo. La ley es para quienes pueden pagarla, les confesaba a sus cómplices, riendo con un vaso de whisky puro de Malta. La operación en Sol Nascente comenzó con una sutil infiltración. Agentes disfrazados de intermediarios ofrecían compras amistosas de lotes, sobornando a los más débiles. Quienes se resistían recibían visitas nocturnas de pistoleros, con disparos que resonaban como advertencias. Víctor supervisaba a distancia, en su jet privado, monitoreando drones que filmaban el caos para futuros chantajes. Lo justificaba todo con una retórica refinada. Estamos modernizando Sao Paulo, creando oportunidades. Pero en privado, despreciaba a los inocentes pobres, calificándolos de parásitos que drenan el progreso, haciéndose eco del padre que lo formó. Un día, en su yate anclado en Ilhabela, Víctor recibió el informe final. El terreno estaba 80% limpio. Brindó con champán, imaginando las torres alzándose como monumentos a su genio. Elena Vasconcelos, un nombre en una lista de infractores inventados. Ni siquiera se molestó en leer los archivos. Delegó el desorden a subordinados como Raúl, el capataz con la cara marcada por las peleas de bar, que cumplía las órdenes con sádico placer. A Víctor no lo impulsaba el odio puro, sino una codicia fría y calculada. Coleccionaba arte moderno, Picasso y Warhol, no por belleza, sino por estatus, al igual que coleccionaba las tierras de otros. Su salud se deterioraba. Una arritmia cardíaca requería medicamentos costosos, pero esto solo aceleró su afán de acumular más, legando un imperio inquebrantable. En galas daba conferencias sobre filantropía, donando a escuelas que nunca visitaba, mientras que sus proyectos desplazaban a niños a albergues superpoblados. La llegada de Víctor a la vida de Elena desencadenó una tormenta. Veía el barrio como un vacío por llenar, ignorando las vidas que lo habitaban. Sus métodos eran maquiavélicos. Hackers contratados falsificaban los registros catastrales, asegurándose de que las casas fueran ilegales. Políticos aliados aprobaron la zonificación nocturna y los medios de comunicación, sobornados, publicaron historias sobre la revitalización necesaria. Víctor se burló de las peticiones de los residentes en línea, borrándolas con un clic. En esencia, Víctor Langoni representaba el veneno sistémico de la desigualdad, un hombre nacido en la cima que descendió para devorar a los de abajo, justificando el saqueo como destino manifiesto. Su sombra se extendía sobre el sol naciente como una nube tóxica, prometiendo una lluvia dorada que nunca llegó. Y mientras Elena tejía sueños, Víctor tejía redes de destrucción, ajeno a que a veces las hormigas se unen para abatir al depredador.
Ilegal. Amenaza a la seguridad pública, declaraba el documento, firmado por un juez cuyo nombre jamás había oído. Marco, a su lado, arrugó el papel, mascullando maldiciones en voz baja. Esto es una tontería, cariño. Vamos a la asociación. Pero la injusticia no se quedó en el papel. Horas después, mientras Elena llevaba a los niños a la escuela, una camioneta negra se detuvo en el camino de tierra. Salieron hombres con trajes baratos, portando placas municipales falsas, exigiendo una inspección sanitaria. Sofía, con la mochila a la espalda, le preguntó al líder, ¿tiene una orden judicial? El hombre rió, una risa gutural que resonó como una burla. Chica, aquí mandamos nosotros. Entraron a la casa sin permiso, fotografiando las habitaciones con flashes cegadores, notando infracciones inventadas. Una fosa séptica inadecuada, cableado expuesto, incluso una maceta con una planta considerada residuo peligroso. Elena, al regresar del trabajo, encontró un desastre. Cajones revueltos, fotos esparcidas por el suelo, el barrio bullía. Doña Sida, la anciana del número 12, lloraba en la acera. Su casa de madera se tambaleaba bajo el escrutinio de los inspectores. «Dijeron que mi gato es una plaga urbana», gritó, mientras los hombres reían clasificando al animal como un riesgo para la salud. Elena reunió a las familias en su porche, el aire cargado de tensión y con olor a café quemado. «Esto es obra de Langoni», susurró Seu Juan, el electricista jubilado, mostrando un folleto arrugado de un condominio de lujo. La asociación de vecinos, antes un grupo cohesionado de 20 personas, ahora tenía un recuento. 15 viviendas habían sido notificadas, y el pánico se extendía como un reguero de pólvora. La injusticia se agudizó en la laberíntica burocracia. Elena, decidida, tomó un autobús abarrotado hasta el registro civil, con el documento en el bolso como una granada. Allí, interminables filas de desposeídos serpenteaban por el húmedo vestíbulo. Al llegar ante la funcionaria, una mujer de gafas gruesas y expresión inexpresiva presentó la citación. «Irregular desde 1998», declaró la funcionaria, tecleando con las uñas desportilladas. «Pero si yo pagaba el impuesto predial todos los meses», protestó Elena, mostrando recibos amarillentos. La mujer se encogió de hombros. «Registros alterados. Debió ser un error técnico». Error técnico. 2 palabras que enmascaraban un soborno, ya que Víctor Langoni había donado al registro civil un sistema de escaneo que borraba convenientemente los títulos de propiedad deficientes. De vuelta en el barrio, la humillación se multiplicó. Las escuelas cercanas empezaron a cuestionar la matrícula, alegando un cambio de zonificación. Sofía llegó a casa llorando, con la boleta en la mano. «El director dijo que ya no puedo estudiar aquí si nos desalojan». Lucas y Ana, los gemelos de 8 años, dibujaban casas en llamas en sus cuadernos, procesando su miedo con trazos infantiles. Marco, furioso, se enfrentó al capataz, Raúl, en un bar de la esquina intercambiando golpes bajo las luces de neón. «Son unos buitres», gritó Marco, con la nariz sangrando. Raúl, escupiendo sangre, replicó: «Firme el acuerdo y lárguese, o la cosa se pondrá peor». La primera oleada de desalojos llegó de noche, al amparo de la oscuridad para evitar testigos. Las excavadoras rugieron a las 2 de la madrugada, con sus faros atravesando la niebla. La casa de doña Rosa, viuda de un obrero, fue la primera en caer. Las paredes se derrumbaron en nubes de polvo, sus gritos amortiguados por el motor. Elena corrió a ayudar, cargando cajas de ropa empapada por la lluvia, mientras Rosa se aferraba a una farola, implorando clemencia. La policía, convocada por el orden público, dispersó a la multitud con porras y gas pimienta. Elena tosió, con los ojos encendidos, pero vio el rostro de Raúl en la oscuridad, sonriendo como un demonio. Los medios, cómplices silenciosos, publicaron una nota seca en
El periódico vespertino. Operación de revitalización elimina ocupaciones irregulares. Ni una sola mención de las lágrimas, las pertenencias abandonadas en el barro, los niños tosiendo polvo. Elena, agotada, se sentó en el porche al amanecer, con el barrio mutilado a su alrededor. Su cuaderno de sueños, ahora salpicado de barro, parecía una reliquia de otra vida. ¿Por qué nosotros?, le preguntó a Marco con la voz ronca. Él la abrazó sin respuesta. Porque pueden. La injusticia corría por venas venenosas, bancos congelando cuentas por deudas ficticias, médicos negando atención en el centro de salud por falta de registro actualizado. Elena organizó una asamblea nocturna, con las linternas de sus celulares iluminando rostros marcados por la desesperación. «Lucharemos», proclamó con voz firme a pesar del temblor interior, pero el eco era débil. El miedo paralizaba. Una familia huyó durante la noche, dejando una nota. «No aguantamos más». Elena la conservó como recordatorio de la fragilidad humana. Esta primera injusticia no fue un simple accidente, fue el preludio de una sinfonía de opresión, compuesta por Víctor Langoni para acallar voces como la de Elena. Sintió el peso de la historia sobre sus hombros, generaciones de excluidos, ahora personificadas en su lucha. Pero aún persistía una chispa, la negativa a doblegarse. La batalla había comenzado y la primera herida sangraba, pero no era mortal. Todavía no. Derrumbe silencioso de tierra erosionada, acelerándose hasta hundirla en un abismo de desesperación. Tras la primera llamada, las noches se convirtieron en vigilias armadas. Elena y Marco se turnaban en el balcón, usando ollas de hierro como armas improvisadas contra los invasores nocturnos. El sueño los eludía, reemplazado por pesadillas de tractores devorando a sus hijos. Por la mañana, las ojeras oscurecían su rostro y el espejo del baño agrietado reflejaba una imagen extraña. Piel amarillenta por el cansancio, cabello encanecido prematuramente. En el trabajo, la fábrica textil notó la distracción. La supervisora, una mujer de mediana edad con acento de Minas Gerais, llamó a Elena a la estrecha oficina. «Estás cosiendo torcida, chica. 3 piezas rechazadas esta semana». Elena, con manos temblorosas, explicó la situación en voz baja. La respuesta fue fría. «Los problemas personales no entran. Si cometes más errores, te vas». El miedo al desempleo la atenazaba como una... En Correa, sin sueldo, ¿cómo podría pagar el alquiler del terreno, aunque fuera ficticio? Elena doblaba turnos, ignorando el dolor de espalda, cosiendo hasta que le sangraban los dedos por las agujas invisibles. En casa reinaba el caos. Sofía, la hija combativa, se aisló en su habitación, luchando sola contra paredes que resonaban con dudas. «Mamá, ¿y si lo perdemos todo? ¿Dónde dormiremos?» Elena, sin respuestas, inventó cuentos de hadas donde los héroes derrotaban a dragones corruptos. Pero los gemelos, Lucas y Ana, manifestaron su trauma con violentas rabietas. Lucas rompió juguetes en un ataque de ira. Ana orinó la cama por primera vez en años. Marco, el otrora pilar inquebrantable, se hundía en el alcohol con botellas de cachaza escondidas detrás del refrigerador. Las peleas estallaban al anochecer. «Solo bebes para olvidar», acusó Elena con lágrimas en los ojos. «¿Y crees que coser nos salvará?», replicó él con la voz entrecortada. La asociación de vecinos, el corazón de la resistencia, estaba fracturada. Las reuniones semanales se convirtieron en lamentaciones. Seu Juan renunció tras la visita de Raúl, quien dejó un sobre con ayuda financiera, un soborno disfrazado. Doña Sida, la anciana, enfermó de pena. La neumonía se agravó por el frío de las noches a la intemperie. Elena la visitó en el hospital público con los pasillos llenos de lamentos, sosteniendo su mano huesuda. «Aguanta, tía, venceremos». Pero en su interior dudaba. El barrio se reducía, las casas
Vacías como esqueletos, los grafitis que decían «Fuera Langoni» se desvanecían bajo la lluvia. Financieramente, la ruina se aceleró. El banco, presionado por los abogados de Víctor, congeló su cuenta conjunta debido a una deuda de infraestructura impaga, una comisión falsa por ocupaciones ilegales. Elena corría de sucursal en sucursal. Los formularios eran rechazados por firmas inválidas. Sin dinero, pagaba la comida a crédito, pero el límite se agotaba. Las cenas se convertían en avena aguada, mientras los niños fingían estar contentos. Elena vendía joyas familiares, el anillo de compromiso de su madre, a vendedores ambulantes sospechosos, intercambiando oro por migajas. La salud de Elena se estaba deteriorando. Las migrañas crónicas la agobiaban, con la vista borrosa por llorar en la oscuridad. Un día se desmayó en la fábrica y despertó en una camilla improvisada. El médico de la estación le diagnosticó estrés agudo y anemia. «Descanse, señora», le aconsejó, recetándole vitaminas que no podía permitirse. Marco, atormentado por la culpa, prometió cambiar, pero recayó en noches de soledad. Una pelea culminó en una bofetada de él, en el calor de la frustración, que dejó a Elena con la cara hinchada y el corazón roto. «Perdóname», suplicó arrodillándose. Ella lo perdonó, porque el amor era el último ancla, pero la confianza se había resquebrajado como un espejo. Socialmente, el aislamiento se hacía cada vez más acuciante. Los vecinos que antes intercambiaban pan, ahora miraban hacia otro lado, temiendo represalias. Sus amigas costureras dejaron de llamar demasiado ocupadas. Elena se sentía leprosa, marcada por el estigma de la potencial falta de vivienda. Intentó contactar con la prensa. Un reportero de la televisión local llegó y filmó la casa temblando, pero la noticia nunca se emitió. «Órdenes de arriba», explicó por teléfono con voz temblorosa. El declive llegó a su punto más bajo con el desalojo parcial, con el pretexto de una evaluación estructural. Los ingenieros de Víctor declararon la casa de Elena inestable y ordenaron la remoción del techo y las paredes exteriores. Bajo el sol implacable, los obreros, trabajadores cooptados, con la mirada baja, desmantelaron el zinc, dejando las habitaciones al aire libre. Esa noche, la lluvia empapó los colchones y el moho creció como hongos en pesadillas. Los niños lloraron toda la noche, mientras Elena los mecía en mantas húmedas y cantaba canciones de cuna erráticas. Marco, despedido del taller por llegar tarde, consecuencia de las vigilias, se hundió aún más. «Soy un fracaso», confesó una mañana, botella en mano. Elena, agotada, se confrontó a sí misma en el baño. «Levántate, mujer, por lo tuyo». Pero sus fuerzas se desvanecían gota a gota en un pozo sin fondo. El barrio, antaño una vibrante red de solidaridad, era ahora un cementerio de esperanza, fantasmas de risas resonando en calles vacías. En esa caída, Elena tocó fondo, no con un golpe sordo y dramático, sino con un susurro de rendición. Víctor Langoni, desde su oficina con aire acondicionado, observaba los informes de progreso. Otro 10% del terreno despejado. No podía imaginar el coste humano, el espíritu de una mujer doblegada, pero no quebrantada. Todavía, la oscuridad era absoluta, pero en pequeños resquicios, las luces parpadeaban, susurros de resistencia, ecos de una madre que, incluso postrada, se negaba a aceptar el fin. El momento de máximo dolor estalló un viernes, tormentoso, cuando el cielo de Sao Paulo se abrió con furia, reflejando el caos interior de Elena. Fue el día en que Marco, consumido por la culpa y el whisky barato, se fue sin despedirse. Una maleta destrozada y una nota garabateada. «No soporto verte sufrir por mi culpa. Me voy al campo con mi hermano. Perdóname». Elena encontró la nota al regresar de la fábrica, con los niños aún en la escuela. La casa medio desmantelada goteando como una herida abierta. El mundo se detuvo.
Se deslizó por el suelo embarrado, con los sollozos desgarrando su pecho, las uñas clavándose en las palmas de las manos hasta sangrar. El dolor fue físico, primero. Su corazón latía con fuerza como si intentara escapar. Las náuseas subían en oleadas biliosas, pero sus emociones la destrozaron. 20 años de complicidad, risas compartidas en las frías mañanas, ahora reducidas a una fría frase en papel rayado. «Nos abandonó», murmuró al vacío, imaginando a Marco en el autobús lleno, huyendo a las tierras remotas que tanto odiaba. Sofía, que llegó primero, leyó la nota y rompió a llorar, culpándose. «Si no me hubiera peleado con él ayer». Los gemelos, sintiendo la ruptura, se aferraron a Elena como koalas. Lucas golpeando el suelo. «¿Dónde está papá? Ya no me quiere». La tormenta afuera se entrometió. Relámpagos crepitantes, truenos resonando como un juicio divino. La casa, ya vulnerable, crujió bajo las ráfagas y el techo remendado cedió en una habitación. El agua cayó en cascada sobre la cama doble, empapando fotos familiares, la boda, el bautizo de Ana, todo manchado de tinta negra. Elena corrió a proteger lo que quedaba. Su escalera improvisada resbaló en los charcos, una caída que le torció el tobillo. Un dolor punzante le subió por la pierna, pero gateó, salvando su cuaderno de sueños, ahora un trapo mojado. El dolor extremo, amplificado por capas. Soledad absoluta. Ahora madre soltera en un campo de batalla desigual. Sonó el teléfono. La fábrica la despedía por ausencias acumuladas. Marco se había ido sin trabajo, el supermercado le había cortado el crédito, el refrigerador resonaba vacío. Elena rebuscaba en los bolsillos buscando monedas, cocinando un guiso de huesos y zanahorias marchitas, mientras los niños comían en silencio con los ojos vidriosos. Sofía, sollozando, confesó: «Mamá, hoy robé una barra de pan de la cafetería. Tenía hambre». La confesión fue el golpe final. Su hija, su esperanza, manchada por la desesperación que no pudo evitar. Esa noche, sola en el porche, mientras los niños dormían exhaustos, Elena se enfrentó al abismo. Los recuerdos la inundaron. Su primer beso con Marco bajo la luna llena, el nacimiento de Sofía en una maternidad abarrotada, las promesas susurradas en las noches de escasez. Ahora todo se desmoronaba, el amor traicionado, la familia fracturada, el hogar invadido por la lluvia y los acreedores. Gritó al cielo, con su voz ronca perdida en el viento: «¿Por qué? ¿Qué hicimos mal?». Ningún rayo respondió, solo el rugido lejano de un tractor, presagio de más destrucción. El dolor se intensificó, le subió la fiebre, se le hinchó el tobillo, lo que le dificultaba moverse, y la tos seca le carcomía la garganta. Elena se negó a ir al centro de salud. No tenía dinero para medicinas, y se automedicó con tés de boldo de su vecina. Las alucinaciones se intensificaron hasta el delirio. Marco regresó como un fantasma, riéndose de ella. Víctor Langoni, un titán con traje, pisoteando su casa como un juguete. Se arrastró hasta el altar improvisado, con la Virgen de yeso agrietada, rezando avemarías entrecortadas. «Dame fuerza, señora, para la mía». Al amanecer, el barrio despertó con otra injusticia. La casa vecina de la familia Oliveira fue demolida en directo en una subasta virtual, transmitida por la página web de Víctor. Elena observaba desde la ventana, con lágrimas en los ojos, cómo los muebles se vendían por una miseria, y a la señora Oliveira desmayándose en la acera. El olor a polvo y diésel impregnaba el aire, sofocando la esperanza. Sofía, intentando consolarla, la abrazó. «Salgamos de aquí, mamá, a cualquier parte». «¿Pero a dónde?». «Tías lejanas en el campo, albergues abarrotados, calles frías». El dolor final culminó en una decisión paralizante: vender el lote restante por una miseria, aceptando la generosa oferta de un intermediario de Langoni.
Elena firmó los papeles en una notaría fétida, con la pluma temblando, sintiéndose una traidora. Es por su bien, se justificó, pero el vacío la consumió. El último ancla perdida. De vuelta a casa, empacó cajas con manos mecánicas, cada objeto un cuchillo, el vestido de novia de segunda mano, los dibujos de sus hijos, el rosario de su madre. En esa noche de tormento, Elena llegó al cero absoluto. Cuerpo destrozado, espíritu destrozado, familia hecha trizas. Víctor, en una cena de gala, brindó por los éxitos recientes, ajeno a la agonía que había orquestado. Pero en el apogeo del dolor, algo se quebró y renació. Una chispa, de furia pura, susurrando que la rendición no era una opción. Elena, postrada, juró al vacío: «Pagarás». El amanecer no trajo alivio, sino resolución. Tocar fondo fue el trampolín para la ascensión. Informe de hacía 5 años sobre el escándalo Langoni. El magnate implicado en la malversación de fondos públicos para un proyecto de vivienda social que nunca llegó a concretarse. Los nombres de concejales, jueces, incluso un fiscal, enlistados en una red de corrupción. Elena, con los ojos encendidos, leyó con voracidad, atando cabos. El mismo juez de la citación, la oficina de registro civil donada. «No es solo contra nosotros», murmuró, mientras la fiebre le aclaraba la mente como un velo rasgado. Era sistémico. Víctor Langoni, el villano, había tejido una red que atrapaba a miles. Esta revelación encendió su motivación. Ya no era una víctima pasiva, sino una buscadora de justicia. Elena, ignorando el dolor de tobillo, se arrastró hasta la biblioteca municipal, devorando libros sobre derecho posesorio y demandas colectivas. Una bibliotecaria de edad avanzada, doña Lucia, al notar su determinación, le prestó un manual desgastado. «Empieza por aquí, hija. La ley es un arma, para quien sabe usarla». Elena estudiaba a la luz de las velas. Sofía la ayudaba con sus apuntes. Las gemelas dormían a los pies de la cama. Por primera vez en semanas, rió, una risa frágil, mientras descifraba un párrafo sobre la usucapión. «Nuestra casa nos pertenece por derecho». La motivación se consolidó en una red. Elena contactó al reportero de televisión que la había ignorado, dejándole mensajes roncos. «Tengo pruebas. Langoni está falsificando documentos». Intrigado, quedó en encontrarse en un café de la periferia. Allí, bajo mesas pegajosas, Elena soltó información, con los recortes como bandera. El periodista, con los ojos brillantes, prometió: «Esto podría convertirse en una serie de investigación», pero advirtió: «Cuidado, tiene tentáculos». Elena asintió, su motivación ahora protegida por un miedo calculado. En casa, convirtió el cuaderno en un dossier. Fotos de demoliciones tomadas con un celular prestado. Testimonios grabados de los vecinos que quedaban. Recibos de impuestos prediales, como balas en un cartucho. Sofía, inspirada, creó un grupo de WhatsApp, Residentes Unidos, que conectaba a sobrevivientes dispersos en pensiones baratas. Los mensajes fluían: «Tengo audio de sobornos. Mi hermano trabaja en la constructora. Vio los informes falsos». Elena moderaba con voz firme las llamadas nocturnas. «Juntos somos invencibles». El descubrimiento personal llegó durante una visita a doña Sida, aún hospitalizada. La anciana, con la voz débil, le confesó: «Fui secretaria en el registro civil en los años 80. Langoni sobornó a mi jefe para que borrara los registros de gente pobre como nosotros». Elena lo registró todo, con lágrimas mezcladas con furia. La motivación ahora ancestral. La venganza por generaciones silenciadas. De vuelta en casa, se enfrentó al espejo. «Ahora eres abogada, Elena, por tus antepasados». La motivación prácticamente impulsó la acción. Elena, con el tobillo vendado con sábanas, irrumpió en una audiencia pública sobre el proyecto Horizonte Verde, micrófono en mano. «Esto es genocidio social».
Los miembros del consejo tartamudeaban, las cámaras disparaban los flashes y el video se viralizó en las plataformas de la dark web. Llegaron amenazas, llamadas anónimas a medianoche, deténganse o desaparezcan. Pero Elena instaló una grabadora y reunió más pruebas. Sofía colocó con orgullo carteles: «Ladrón de Langoni, devuélvanos nuestra tierra». La motivación se vio impulsada por pequeñas victorias. Un vecino recuperó documentos mediante una petición en línea, inspirando a otros. Elena contactó con una ONG de derechos humanos, Voces da Periferia, y envió el expediente de forma anónima. Una joven abogada, la doctora Carla, la llamó. «Tienes un caso. Vamos a demandar por mala praxis». Elena lloró de alivio. Ya no estaba sola. En su interior, el descubrimiento reescribió su narrativa. De costurera derrotada a activista forjada en el fuego. Perdonó a Marco en cartas no enviadas, convirtiendo el dolor en combustible. «Tú huiste, pero yo me quedo». Los niños sintieron el cambio. Lucas dibujó superhéroes con la cara de Elena. Ana cantó marchas inventadas. La motivación culminó en una manifestación improvisada en los restos del barrio. 50 almas bajo sombrillas para protegerse del sol abrasador. Elena se subió a una caja de fruta. Langoni nos roba el futuro, pero nosotros recuperamos la justicia. Resonaron los aplausos y los cánticos de «Ni hablar, ni hablar. El desalojo no ocurrirá». Víctor, observando desde su búnker, frunció el ceño, una hormiga atrevida. Este descubrimiento no fue una epifanía mística, sino pragmática, una hoja de ruta para el contraataque. Elena, antes ahogándose, ahora nadaba con determinación, con la motivación como una antorcha contra la oscuridad. El camino hacia la superación se desplegaba, pavimentado con evidencia irrefutable. Langoni temblaba. Alianzas forjadas en el fuego de la adversidad y medidas calculadas contra el gigante Langoni. Comenzó con una colaboración con la doctora Carla de la ONG Voces da Periferia, quien transformó el expediente improvisado en una sólida demanda. Una solicitud de amparo contra las demoliciones, alegando fraude documental y violación de derechos de propiedad. Elena compareció en la primera audiencia en una sala sofocante, con muletas, testificando con firmeza. «Pagamos esto con sudor, no con mentiras». El juez, un novato sin vínculos con Víctor, concedió un aplazamiento, una victoria pírrica, pero que paralizó las excavadoras durante semanas. Mientras tanto, Elena expandió su red digital. Sofía, una adolescente experta en tecnología, creó un perfil de Instagram, Ajustica Sol Nascente, donde publicaba videos crudos de demoliciones y testimonios. Su alcance se disparó, de 100 seguidores a 10.000 en cuestión de días, con el hashtag Fora Langoni, siendo tendencia en Sao Paulo. Influencers de la periferia compartieron el video y un podcast independiente invitó a Elena a una transmisión en vivo. «Solo fui madre, pero me hicieron luchadora». La exposición atrajo donaciones, 5.000 reales en Pix para alquiler colectivo, lo que alivió la carga inmediata. Superar las adversidades requería desarrollo personal. Elena se inscribió en un curso gratuito de Derecho Popular en línea, pasando noches en vela descifrando códigos civiles. Artículo 1.138. Prescripción adversa extraordinaria. Entonces recitó a Sofía, quien soñaba con seguir sus pasos. Las gemelas, traumatizadas pero resilientes, participaron en talleres de arteterapia en la ONG, dibujando casas fuertes como talismanes. Elena se reencontró con Marco por carta. «Vuelve cuando puedas luchar con nosotros». Él respondió desde un pueblo en el campo, prometiéndole apoyo a distancia, reparaciones en refugios temporales. Estratégicamente, Elena identificó las debilidades de Víctor. Con la ayuda de un ex empleado arrepentido de la constructora,
Contactado a través de un grupo de WhatsApp, obtuvo correos electrónicos internos que revelaban sobornos a concejales. La doctora Carla presentó una denuncia ante el Ministerio Público, lo que obligó a una investigación preliminar. Los medios, ahora alerta, publicaron: Madre soltera desafía a un imperio inmobiliario. Víctor contraatacó con costosos abogados, demandando a Elena por difamación, pero el boomerang llegó. Las audiencias públicas expusieron sus vínculos, erosionando su imagen de filántropo. En cuanto a la comunidad, el camino prosperó. Elena organizó campañas de memoria. Los residentes reclamaron terrenos mediante peticiones, plantando árboles simbólicos en terrenos baldíos. Una victoria clave. La ciudad, presionada por las peticiones, reconoció la legalidad de 10 casas, incluida la de Elena. Es temporal, advirtió Carla, pero fue suficiente para levantar el techo derrumbado mientras los voluntarios sudaban bajo el sol. En lo personal, Elena estaba sanando sus heridas. La terapia gratuita en la ONG la ayudó a procesar el abandono. Marco era humano, con defectos como yo. Perdonó, concentrándose en el presente. Cenas comunitarias con feijoada compartida, risas que volvían a resonar. Sofía obtuvo una beca para una escuela privada por su activismo, y el orgullo la invadió. Los desafíos persistieron, las amenazas se intensificaron. Un grafiti en su puerta temporal decía: «Cállate o muere». Pero Elena instaló cámaras donadas, convirtiéndolas en evidencia. Uno de los secuaces de Raúl fue arrestado por intento de intimidación gracias a un video viral. Víctor, presa del pánico, despidió a sus subordinados, pero el daño ya estaba hecho. Las acciones de la constructora cayeron un 15%. La marcha culminó en una marcha. 500 personas marcharon por las calles centrales con pancartas que proclamaban: «La vivienda es un derecho». Elena abrió el camino, con sus muletas reemplazadas por un bastón y su voz amplificada. Langoni nos quitó las casas, pero no el alma. La policía los contuvo, pero la televisión nacional, Globo News, humanizó la lucha, entrevistando a Elena. Vencer no es callar. En este camino, Elena se transformó, derrota a inquebrantable, tejiendo hilos de comunidad para superarlo. El conflicto final se avecinaba, pero ella estaba lista, armada con la ley, la red y la furia justa. Elena, ya sin muletas, entró en la fría sala de mármol con Sofía a su lado, con el expediente como escudo. Víctor Langoni, impecablemente vestido con un traje azul, se sentó en la mesa de enfrente, con una mirada acerada que disimulaba su inquietud. Su equipo de abogados, 5 tiburones con corbatas de Hermès, preparó emboscadas, pero el Ministerio Público, activado por la denuncia, actuó como fiscal acusador, con los documentos esparcidos como minas. La sesión se inauguró con el juez, presidente, un hombre austero con una toga almidonada, leyendo el orden del día. Acción por mala praxis administrativa contra Víctor Langoni y coacusados. Elena testificó primero, con su voz resonando por el micrófono. Falsificaron nuestro derecho a la vivienda con fines de lucro. Víctor, impasible, replicó a través de su abogado. Acusaciones infundadas de un agitador. Pero el exempleado, bajo juramento, testificó. Vi los correos electrónicos, sobornos de $200,000 para una medida cautelar. La sala murmuró. Las cámaras captaron el sudor de la frente del abogado jefe. La confrontación se intensificó cuando llamaron a Raúl. El capataz, acusado de intimidación, balbuceó. Órdenes del médico. Víctor protestó, pero el juez admitió las grabaciones de audio de Elena. Su voz, fría. Despejen el terreno, cueste lo que cueste. El magnate palideció, susurrando a los concejales. La doctora Carla, brillante, presentó informes periciales. Documentos manipulados con software de Langoni Inc.
Los concejales mencionados huyeron por la puerta trasera, con los flashes encendidos. Elena encaró a Víctor directamente en el descanso, mientras los pasillos resonaban de tensión. «Destruiste vidas por ladrillos», dijo con ojos llameantes. Él rió suavemente. «¿Vidas? Son estadísticas, querido. Vuelve a coser». Pero la fachada se resquebrajaba. Los periodistas lo rodeaban, micrófonos como lanzas. «Señor Langoni, ¿qué opina de los sobornos?», resopló, apartándolos, mientras su imagen de magnate se desmoronaba en la televisión nacional. La recta final llegó con testigos sorpresa. El gobernador, coaccionado por una investigación federal, declaró a distancia: «No conocía los detalles». Una mentira descubierta por correo electrónico. Elena, agotada pero tenaz, refutó el testimonio del hijo de Víctor, un heredero reticente. «Papá, para. Esto lo arruina todo». El joven, consumido por la culpa, había filtrado archivos internos, contratos fantasma, blanqueo de dinero a través de ONG. El juez se retiró a deliberar con la sala en vilo. Elena abrazó a Sofía. «Paguen lo que pase, ganamos». Horas después, el veredicto: demoliciones desestimadas, indemnización por daños morales, prisión preventiva para Langoni por obstrucción. Cayó el mazo. Estallaron los aplausos. Víctor, esposado en el lugar, rugió: «Pagarás». Pero era un farol. Su imperio se desmoronaba. Sus acciones se desplomaban un 40%. Afuera, la multitud esperaba. Residentes, activistas, familias desplazadas. Elena emergió, con lágrimas de triunfo. «La justicia no es abstracta, es nuestra». Víctor, arrastrado a una camioneta policial, vio su mundo cambiar de dirección, de depredador a presa. El conflicto, de escala épica, no terminó con sangre, sino con la ley. Elena, la costurera, tejiendo el fin de un tirano. La justicia poética se consumó entre los escombros del imperio de Víctor Langoni, donde el otrora intocable magnate se enfrentaba ahora al espejo de sus víctimas. Condenado a 10 años por corrupción y fraude, cambió su yate por una celda común en la prisión de Tremembé, con paredes húmedas que resonaban con los gemidos que antes había ignorado. Sus trajes fueron reemplazados por uniformes naranjas, sus exquisitas comidas por gachas ligeras, las mismas que Elena les había servido a sus hijos. Poéticamente, el juez ordenó a Víctor visitar el reconstruido sol naciente, esposado, presenciando las casas construidas con compensación, ladrillos pagados con su sudor, forzado a través del servicio comunitario. «Siente el peso», sentenció el juez, mientras los residentes lo observaban con ojos tan fríos como los suyos. Elena, victoriosa, rechazó la venganza personal. «No soy como él». En cambio, fundó la cooperativa de vivienda digna, utilizando la compensación colectiva de $500,000 para comprar terrenos legales y construir viviendas sostenibles con huertos y guarderías. Sofía, ahora estudiante de Derecho en la USP, administraba los estatutos. Los gemelos, prósperos, jugaban en los parques infantiles que Víctor había soñado con demoler. Marco regresó, redimido, arreglando tuberías como acto de penitencia. La familia Vasconcelos, antes fragmentada, se fortaleció, sanando las heridas con lecciones. El barrio renació, calles pavimentadas con fondos recuperados, escuelas con profesores fijos, una plaza llamada Elena Vasconcelos, guardiana del hogar. Los medios redimidos produjeron un documental, Del desalojo a la dignidad, proyectado en 1980. Festivales, inspirando iniciativas similares en Río y Belo Horizonte. Víctor, en prisión, vio recortes de periódico de contrabando. Su nombre era sinónimo de decadencia, negocios en quiebra, una esposa divorciada que se llevaba la mitad, hijos repudiados. Justicia poética, el devorador de sueños, ahora sueña con la libertad. Elena, a los 45 años, publicó sus memorias, Hilos de Esperanza, un éxito de ventas que financió becas para madres activistas.
Dio conferencias en 1900 universidades. La voz de los pobres clama más fuerte. Su motivación perduró, transformándose en un legado.